Ya nuestros hermanos ahora por primera vez van a poder utilizar su Biblia, Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 2 al 9. Una vez más, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 9. Ha sido de mucha bendición, hermanos, estar estudiando estas epístolas y poder traer la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es un desafío cada sermón, cada predicación, porque Dios siempre tiene algo nuevo para hablarnos a nosotros. Una vez más, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 9. Se recuerda que el domingo pasado estuvimos estudiando el versículo 1, ¿verdad? ¿Cuántos lo tienen listo, hermanos? ¿Se podría poner de pie para respeto a la palabra, por favor? Y vamos a la lectura. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oramos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada corazón esta mañana, Señor, que va a estar expuesto, Señor, a la exposición de tu palabra. Te pido que nos bendiga, Señor, que aparte de nuestra vida y nuestro corazón, Señor, cualquier estorbo, cualquier mal pensamiento, Señor, cualquier cosa, Señor, que no permita recibir tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros nos vayamos edificados, Señor, y fortalecidos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, esta mañana nos visita Elma, Yami, Daira y James. A mí me gustaría que esta mañana, ellos son mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos, me gustaría de que cada uno de nosotros le hagamos sentir bienvenidos a la casa de Dios y que les hagamos sentir amados también en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, hermanos? Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2 al 9. El tema de esta mañana, hermanos, es bendición o castigo. Bendición o castigo. Quiero comenzar esta mañana preguntándole a usted, ¿qué usted prefiere? ¿Bendición o castigo? Bendición. Todos queremos bendición, ¿verdad? Nos gustan las bendiciones. El mundo quiere bendiciones, pero están apartados de Dios. Están alejados de Dios. Su corazón está frío. Su corazón está hecho una piedra congelada, sin sentimiento, sin amor. ¿Cómo está usted? Bendición o castigo. Dice Pedro en el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. Acuérdense que venimos hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos predicadores, aquellos que están hablando cosas inicuas, cosas de su propio corazón, cosas que no les ha sido revelada o no les ha sido iluminada a través de la palabra.
Están haciendo falsas profecías, engañando gente a diestra y siniestra. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, es triste ver videos, ver iglesias llenas de gente que están siendo engañadas, están siendo ilusionadas con falsas promesas y con falsas mentiras. Pero siguen ahí. Les están sacando todo su dinero, les están sacando toda su plata. No están creciendo espiritualmente, sus familias no están siendo transformadas, su vida personal no está siendo cambiada, pero siguen ahí. Quieren ir a escuchar lo que les dice el profeta, quieren ir a escuchar lo que les dice el apóstol, pero no quieren escuchar lo que les dice la palabra de Dios. Es triste. Es triste. Y yo quiero decirle una cosa, hermanos. Solamente el Evangelio cambia. Solamente la palabra de Dios cambia la vida del ser humano. Nada más. Nada más. Y si en estas iglesias no están predicando la palabra de Dios, de nada sirve que estén llenas de multitudes y multitudes de gente, si la vida de una sola persona no está siendo transformada por medio de las Escrituras. Hay una historia en la Biblia, después de que Jesucristo resucitó, iban dos hombres hablando acerca de los eventos que habían sucedido esos últimos días. Y dicen que se les agregó uno más, y era Jesucristo. Y sus ojos estaban velados, estaban cegados, estaban tapados, y no pudieron darse cuenta de que Jesucristo iba charlando con ellos. Y dice que empezaron a hablar desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, empezaron a hablar y a conversar con Jesucristo. Pero ellos no se daban cuenta de que quien iba caminando era Jesucristo con ellos. Y dice que les hablaba acerca de las Escrituras, que les abrió sus ojos, que les abrió su mente. Pero ¿de qué cosa les hablaba Jesucristo? De la palabra de su Padre. ¿Qué cosa vino Jesucristo a predicar? El Evangelio de su Padre, el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Eso fue lo que transformó la vida de los 12 apóstoles. Y esto mismo es lo que va a transformar su vida y mi vida. Pero si no somos expuestos a ella, no va a haber cambio en nuestra vida. No vamos a dejar de tomar. No vamos a dejar de fumar marihuana, no vamos a dejar de tomar licor o todo ese tipo de cosas, ver pornografía, adulterar, fornicar. No vamos a dejar de hacer eso si no entramos en la Biblia y no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Solamente a través de la Biblia hay convicción de pecado. Solamente por medio del Espíritu Santo hay convicción del pecado. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y no tiene el Espíritu Santo dentro de usted, no va a poder sentir que lo que está haciendo o cómo está viviendo es malo, no le agrada a Dios. Entonces, lo triste de esto hoy en día es que muchos seguirán los engaños de los falsos predicadores. Y está escrito, y podemos verlo, hermanos. Podemos verlo. Entonces, ¿cuál es el desafío de cada uno de nosotros como una nueva generación, como una nueva generación de creyentes? Es ser un ejemplo vivo allá afuera de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Que realmente reflejemos, que seamos un espejo para la gente del mundo. Personas realmente transformadas, cambiadas y edificadas sobre la roca. Entonces, tristemente, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es lo que más les atrae a los falsos predicadores? Es enriquecerse, es tener mansiones, es tener los mejores autos, es tener sus propios yates privados, es tener sus propios aerolíneas o aviones o avionetas personales. Les gusta el lujo. Yo le puedo decir una cosa. ¿Cuántas veces nosotros leemos en las Escrituras que Jesucristo tomó un Mercedes-Benz o un Tesla o un Ferrari para viajar de una ciudad a otra? La Biblia una y otra vez nos relata de que Jesucristo caminaba
compartiendo el Evangelio. La Biblia nos dice de que Jesucristo no tenía un lugar donde recostar su cabeza. ¿No vemos un hombre humilde ahí predicando el Evangelio? ¿Y por qué nosotros hoy en día buscamos las riquezas? Yo no le voy a decir, hermanos, que nos acomodemos y seamos personas mediocres y que no nos esforcemos y que no demos lo mismo. Claro que sí. Esfuércese de lo máximo, crezca, supérese, por supuesto, hágalo. Pero no deje de ser humilde. No deje de ser humilde. Por más bienes materiales que usted tenga, no deje de ser humilde y no deje y no rechace la palabra de Dios en su vida para que le transforme, para que le cambie, para que lo convierta en una criatura. Entonces, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras mentirosas, palabras engañosas, palabras que confunden a la gente. Palabras que confunden a la gente. Palabras que tienen a las personas cómodas, tranquilas, relajadas. Les ponen música de fondo, les ponen oscuro el edificio y los ponen a llorar. Y se ponen a gritarles y los emocionan y los alteran. Es un proceso psicológico en la vida de la gente. Y los ponen a actuar. Tenemos visita. ¿Quieren actuar? Amén. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa es la naturaleza de la creación de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los falsos predicadores. Y aquí Pedro entra en una circunstancia, en un momento descriptivo de los tiempos antiguos. Y es por esta razón de que yo quise ponerle este tema, bendición o castigo, por estas tres situaciones que se dan, que Pedro menciona aquí. Pedro primeramente menciona a los ángeles caídos. Después Pedro menciona a Noé. Y después Pedro menciona a Lot. Por esta razón yo quise poner bendición o castigo. Y por eso yo quiero preguntarle a usted nuevamente, ¿qué usted quiere en su vida? ¿Bendición o castigo? ¿Cómo está viviendo? Vamos a ver qué cosa hicieron los ángeles. Dice así, el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primeramente los ángeles. Los ángeles son creación de Dios, así como usted y como yo. Si alguna vez usted escucha de que muere un niño, un recién nacido, y los padres o los familiares muy cariñosamente dicen, él es un angelito de Dios. No, Dios creó los ángeles y creó el hombre, cada uno por separado, cada uno con sus propias cualidades. Ninguna persona llega a ser ángel, eso no existe en la Biblia, no es bíblico. Entonces es simplemente un niño que murió y fue a la presencia de Dios, porque dice la Escritura que los niños son salvos en Cristo Jesús, y dijo a Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, los ángeles que está hablando aquí, Pedro, no son los niños que han muerto, porque eso no existe. Son los ángeles que Dios ha creado con diferentes rangos para su propio servicio. Entonces, y Pedro dice que estos ángeles pecaron y Dios no lo perdonó. ¿Cuántos de nosotros pecamos antes de entrar a las puertas de este templo? ¿Cuántos de nosotros pecamos ayer? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado durante la semana? ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que si usted ya entregó su vida a Cristo, usted no tiene condenación por su pecado. Ya Cristo pagó el precio de su pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, su pecado es condenación para su propia alma. Porque dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y es por eso, hermano, que nosotros le insistimos que asegure su salvación. Que se asegure de su salvación, que se asegure de su eternidad. Porque no es cosa de juego, hermano. No es cosa de juego. Hablaba con Ronnie esta semana y me dice, ese accidente pasó en cuestión de segundos. Pasó en cuestión de segundos. Si yo hubiera tenido por lo menos un minuto de reaccionar, por lo menos 30 segundos de reaccionar, eso no me hubiera pasado.
Pero entre la vida y la muerte, hermanos, solo existe un chasquido, un abrir y cerrar de ojos. Entre la vida y la muerte, hermano, solo existe milésimas de segundo. ¿Qué le garantiza a usted que va a tener la oportunidad de entregar su vida a Cristo antes de morir? ¿Por qué no lo asegura ahora? Y empiece a caminar derecho. Empiece a vivir para Dios. Empiece a servir a Dios. Entonces, bendición o castigo. Dice la Biblia de que los ángeles fueron castigados por su desobediencia. Los ángeles fueron castigados por su desobediencia. Y dice Judas, les voy a leer Judas, no tienen que buscarlo, pero yo les leo Judas, versículo 6, dice de la siguiente manera. Judas 6 dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermanos, ¿no son cosas totalmente ilógicas? Cosas totalmente ilógicas. Estar en la presencia de Dios, estar en el cielo, y aún teniendo la bendición de estar en la presencia de Dios, ser rebeldes. Los ángeles, estoy hablando de los ángeles, no de nosotros. Ya ahorita vamos a hablar de nosotros. Y que venga Dios por su desobediencia y por su castigo, los mande al infierno, porque ese es su destino final. Están ahí y permanecerán ahí y nunca más saldrán de ahí por su desobediencia. Y Satanás está ahí también y quiere llevarse a todos aquellos que no reciban a Cristo Jesús también para allá. Así como Lucifer, como Satanás, como el diablo convenció a multitudes de ángeles para que le siguieran, también así está convenciendo hoy en día a mucha gente para que se vaya al infierno con él. Porque él no quiere terminar solo ahí. Él no quiere terminar solo ahí. Quiere llevarse a la mayor cantidad de gente. Y lo ha conseguido, hermano. Se ha llevado a mucha gente. Pero por eso una nueva generación de creyentes, una nueva generación de gente realmente transformada por el Evangelio se está levantando, está creciendo y aprendiendo las Escrituras, siendo diferentes para ir a compartir el Evangelio allá afuera. Porque usted y yo no estamos solamente aquí para estar aquí muy cool, muy cómodos y aquí y acá tomando cafecitos, relajados y tranquilos. No, el trabajo está afuera. El trabajo está afuera. Allá afuera es donde la gente se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Aquí está bonito el aire acondicionado, pero si salimos afuera está un poco frío. Ayer durante la tarde yo salí a caminar en el vecindario y estuve entregando tratados bíblicos. Regresé a la casa moqueando, estaba helado. Pero ¿sabe qué? Más de alguna de esas personas va a leer el Evangelio en ese tratado y ya no va a ser ignorante de la palabra de Dios. Ya alguien les ha compartido el Evangelio. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. Vayamos y compartamos el Evangelio. Tenemos amigos, tenemos familiares, gente que peligra su eternidad. Hablemosles de Cristo, hermanos. Hablemosles de Cristo. Pero no solamente les hablemos, sino también démosles testimonio con nuestra propia vida. Seamos un testimonio vivo ante ellos. Vivamos un cristianismo verdadero. Seamos mansos y humildes, como Jesucristo fue manso y humilde. Entonces los ángeles, las cosas ilógicas, están en la presencia de Dios. Y renegar y renunciar. Ahora vamos a ir a la parte de nosotros. Muchos de nosotros tenemos salud, tenemos alimento, tenemos vestido. Las tres cosas que Jesucristo dijo, Dios dijo, yo voy a tener cuidado de eso. Yo sé de qué cosas tienes necesidad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Alimento, vestido y agua. Las cosas básicas para que un ser humano sobreviva. Estamos bendecidos, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro hogar. Pero no nos basta con eso. No nos basta con eso. Nos vamos y nos echamos un par de tapis, un par de cervezas, nos metemos en problemas, nos metemos en líos, pecamos, desagradamos a Dios, aborrecemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y desechamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia.
Como cristianos Dios nos quiere tener bien, hermanos. Pero nuestra propia desobediencia hace que Dios no nos bendiga. Como hijos de Dios, Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere que espiritualmente nos sintamos gozosos. Pero por nuestra desobediencia, como los ángeles fueron desobedientes, ellos fueron arrojados al infierno. Usted y yo no vamos a ser arrojados al infierno, pero no va a recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. Porque las bendiciones al creyente, las bendiciones a los hijos de Dios llegan por la obediencia. Bendiciones no van a llegar a su vida porque yo venga aquí y le ponga mi mano y le digo yo oro, yo decreto, yo ato, yo desato en el nombre de Jesús que vas a ser bendecido. No. De nada te sirve que yo te ore, que yo te bendiga si estás viviendo en desobediencia. No sirve de nada. Entonces eso es lo que están haciendo los falsos profetas hoy en día. Los falsos maestros, los falsos predicadores. Ahora, el tema del diluvio con Noé. Génesis 7 encontramos la historia. Si usted vaya conmigo, Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. No vamos a leer todos los versículos, pero yo les voy a ir indicando dónde vamos a irnos ubicando para que vayamos teniendo un poco del contexto que estaba pasando en los tiempos de Noé. La desobediencia del hombre siempre lleva a Dios a los límites. El pecado, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece su pecado, Dios aborrece mi pecado. A Dios no le gusta. Entonces, en Génesis, estamos ahí en el capítulo 7. Antes del capítulo 7 me gustaría que vea el 11 y el 12 del versículo 6. ¿Lo tiene ahí? La página anterior. Y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este era el contexto de ese entonces. Ahora yo le pregunto, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cómo están las cosas en el mundo hoy en día? Estaba viendo las noticias. Yo no les voy a decir el nombre, tal vez lo van a ver por ahí. Pero hay un ex luchador, ha salido en multitud de películas, caminando en la calle pública con minifalda, con medias, con tacones. Y me dice Diana, entre más musculosos más son. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Un hombre hecho y derecho, ex luchador de la UFC o de la WWF, caminando por las calles en minifalda, con medias y con tacones. Imagínense esa escena. Jovencitos hoy en día en las escuelas confundidos por su naturaleza. ¿Soy niña o soy niña? ¿Me pongo vestido o me pongo pantalón? ¿Será diferente a los tiempos de Noé? No es diferente, hermanos. Las escuelas sacaron la Biblia, la lectura bíblica de las escuelas desde hace muchos años. Una mujer dio su vida completa. Dedicó su vida completa para que las escrituras fueran sacadas de la escuela. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las escuelas, hermanos? Niños matando o disparando a sus maestras. Niños adolescentes entre sus 15 y 16 años entrando con armas de fuego y matando a sus compañeros. Eso es lo que está pasando, hermano. Y si nos vamos al contexto de la casa, si esto está pasando en las escuelas, ¿qué está pasando en nuestros hogares? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos el camino de Dios? ¿Estamos instruyéndole a nuestros hijos el camino de Dios? ¿Estamos cansados del trabajo? 10, 12 horas diarias de trabajo, las obligaciones, los compromisos. Y lo más sencillo es darle a nuestros hijos una tableta, un iPad, un teléfono, que se vayan para sus cuerpos y desaparezcan de este mundo y se vayan al mundo virtual. Se vayan al mundo virtual. ¿Quién está educando e instruyendo a nuestros hijos?
El mundo. ¿Qué es lo que va a reflejar su hijo? Las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la parte espiritual ha desaparecido de los hogares. ¿Y qué era lo que estaban haciendo estas gentes? Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cuánta violencia vemos hoy en día, hermanos? Constantemente hay asesinatos, hay atracos, hay robos, gente secuestrada, niños secuestrados, tráfico de órganos por todos lados, prostitución por todos lados. El mundo de hoy en día no está diferente al antiguo. Entonces, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y vayamos al 7:4. Porque pasado unos 7 días, aquí ya Dios está hablando acerca del diluvio y le dice a Noé que tiene que construir un arca, y le dice en el 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Este es el castigo que Dios dio al mundo antiguo, el castigo que Dios dio al mundo en los tiempos de Noé. Y hermanos, aquí viene, por la desobediencia hay castigo, por la maldad del hombre hay castigo, pero por la obediencia de un hombre, él y su familia fueron salvos. Él y su familia fueron preservados. Él y su familia fueron guardados del castigo. El castigo que Dios iba a dar era llover 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, sin detenerse el agua. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en algún tiempo de invierno que llueve un día, llueve el siguiente día, llueve durante la noche, y no pasamos tal vez entre 1, 2 o 3 días de lluvia? ¿No nos desesperamos? ¿No nos preocupamos? ¿No nos afligimos? ¡Ay, que mucha lluvia! ¡Ay, que mucho sol! ¡Ay, que mucho calor! ¡Ay, que mucho frío! Por todo nos quejamos. Por todo nos quejamos. Entonces, pero aquí llovieron 40 días y 40 noches. Dice que las torrentes del abismo y de los mares fueron abiertas y caía ya el agua con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Todo ser viviente que hice. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué usted quiere? ¿Bendición o castigo? ¿Bendición o castigo? Después de que salga de este lugar, ¿va a ser obediente o desobediente? Piénselo bien, piénselo bien. Ahora, vamos a brincar hasta el 21. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé que iba a hacer, que iba a llover 40 días y 40 noches. Y vamos a ver en el 21 lo que dice: y murió toda carne que se mueve sobre la faz, sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Murió. Ese fue el castigo que Dios dio al mundo antiguo. Hermanos, usted me va a decir, pero a mí Dios no me puede destruir. Dios no me puede condenar de esa manera. De acuerdo. De acuerdo. Usted es salvo, usted es bautizado, usted ha entregado su vida a Cristo. Usted ha confesado su pecado, muy bien, excelente. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted no vive en obediencia y sometimiento a Dios, hermano, va a vivir una vida amargada, una vida mediocre, una vida sin sentido. Si usted es un cristiano desobediente y anda haciendo todo lo que le da la gana, va a seguir viviendo de cheque a cheque. Va a seguir prestando dinero el lunes para echar gasolina y tener que pagarlo el jueves o el viernes nuevamente. Va a seguir viviendo endeudado. Si usted como cristiano no pone a Dios primero en su vida, va a seguir viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios.
y su vida no va a ser bendecida. Su familia, como esposos, van a seguir peleando. Sus hijos van a seguirse mordiendo como perros. No va a haber paz en el hogar. ¿A cuánto nos gustaría un momento de paz y tranquilidad en nuestra casa, pero no estando solos, sino de que estemos todos en casa? Un momento de armonía, un momento de tranquilidad, todos disfrutando una buena conversación, un buen tema en familia. Pero muchas veces cuesta porque no nos entendemos, no nos comprendemos, no tenemos el mismo sentido. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de la vida de su familia. Dios no es el centro de su propia vida espiritual. No conoce los rudimentos de la palabra de Dios para usted, para mí. Dice la Biblia, hermanos, que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Realmente usted ha sido liberado? ¿Realmente usted ha entregado en serio su vida a Dios? ¿Realmente usted desea desde el fondo de su corazón que su vida sea transformada y cambiada? Entonces, de esta manera estaban viviendo las gentes en los tiempos de Noé y fueron consumidos. Todos, aves, animales que se arrastran en el suelo, los del mar, todo aquello que tenía aliento de vida, Dios acabó con ellos. Hermanos, es tiempo de que nosotros, como mujeres, como hombres, como machos, a ver, saca el pecho de los hombres, firmes, como hombres, en serio, comportémonos como hombres, como caballeros, y demos pasos firmes sin regresar atrás, sin ser cobardes, sin ser mediocres, sin ser ahí, como dicen, macho menos. Comportémonos como machos y hagamos la diferencia allá afuera. Y hagamos la diferencia allá afuera. Y usted va a decir, no, pero hermano, pero no está fácil la situación. Claro que no está fácil. Claro que no está fácil. Y de eso se trata, hermanos. Porque digo Dios a través de la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Amén. Confiad, yo ya he vencido al mundo. Confíe, Dios le dará la sabiduría, Dios le dará la fuerza, Dios le dará las armas necesarias para que usted pueda, si usted quiere. Vestíos con toda la armadura de Dios, dice la Biblia. Todo cristiano, todo creyente tiene que cubrirse con toda la armadura de Dios. La coraza de justicia, la espada, la palabra de Dios, casco, el yelmo de la salvación, la seguridad del creyente, la fe totalmente puesta en Dios para que usted sea diferente, un cristiano diferente, no como todos los demás. No queremos ser más de los que van en el mismo montón, para el mismo lugar. No, queremos ser de los que van en contra de la corriente, peleando y batallando. ¿Es difícil? ¿Cuesta? Claro que cuesta, hermanos. Todo lo bueno cuesta. ¿Le dije, hermano? Ahorita que veníamos. Hermano, todo lo bueno cuesta. ¿Usted quiere tener un buen cuerpo? Como el mío, no, solamente ¿quiere tener un cuerpo bien ejercitado, bonito? Un six pack. Ayer estábamos haciendo burla con los niños, nos estábamos riendo y me dice que estaban viendo ellos unos videos de esa gente que hacen ejercicio y me dice, no, tiene un six pack. No, dice Brandon, tiene un 8 pack. Dice. Y miren, yo tengo un pack, les dije. Tengo un pack. Hermanos, si usted quiere bajar de peso, quiere cambiar su metabolismo, su estilo de vida y ser más saludable, simplemente deje de comer. ¡Cuesta! ¡Claro que cuesta! ¡Claro que cuesta! El pan dulce, cafecito y chocolate, cuesta porque no nos gusta decir que no a lo bueno. Pero ¿realmente le conviene? ¿Realmente le sirve? Entonces, hermano, para llegar al punto, todo lo bueno cuesta. ¿Quiere tener buenos hijos?
Dedíquele tiempo, instrúyalos. Cuesta, claro que cuesta. ¿Quiere tener una buena espiritualidad? Cuesta. Son 7:30 de la noche, voy a leer Génesis, me toca toda la genealogía. Jonás, no, Moisés, no, todo dormido. Cuesta dedicar tiempo a la escritura, hermano. Cuesta. Pero ¿sabe qué? Hágalo para que crezca espiritualmente, para que conozca a su Creador, para que conozca a su Padre. Hermano, si usted no lee la Biblia, jamás va a conocer a Dios. Jamás va a conocer a Dios. La gente del mundo dice que conoce a Dios. Ora a Dios, pide a Dios, clama a Dios, claro que sí. ¿Y sabes lo que Dios te demanda por medio de las Escrituras? ¿Sabes cómo Dios quiere que vivas por medio de las Escrituras? No lo conoce. Entonces, todo lo bueno, pues, ya ves, si se va a perder cualquier otra cosa en el sermón, acuérdese de esto. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Ahora, un caso más, y es el caso de Lot. El caso de Lot. Iba a ir un poquito más adelante, allí, en el mismo Génesis, al capítulo 19. Y vamos a ir terminando con eso. Capítulo 19. Y le voy a pedir que vea ahí primeramente el 5. 19:5. ¿Estamos ahí? Dice así: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este es el pueblo, el contexto de esa historia es el pueblo, los hombres de la ciudad, dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más viejo. Dice que fueron a la casa de Lot porque vieron que 2 extraños entraron en su casa. Y los que llegaron a la casa de Lot eran 2 ángeles. Entonces todos ellos se reunieron, y dice el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Eran los hombres del pueblo, del más pequeño al más grande. ¿Y cuál era la demanda? Sácalos para que los conozcamos. Le estaban diciendo: trae a esos hombres para que tengamos relaciones con ellos. ¿No es pecado eso, hermanos? ¿Cuántos hombres hoy en día están acostándose con hombres? ¿Cuántas mujeres hoy en día están acostándose con mujeres? Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Eso es pecado. Eso es abominación. Amén. ¿Cuántos hombres hoy en día, a sus 50, 60 años, con hijos, con esposa y con hijos ya de 30, 35 años de edad, dicen: oh, yo me he dado cuenta que ya no soy hombre, sino que soy mujer? Hermano, desde un principio Dios creó al hombre y creó a la mujer, más nada, menos nada. Desde el Génesis. Y esta gente que está diciendo y está argumentando hoy en día: yo me siento atrapado en un cuerpo de hombre, yo me siento atrapado en un cuerpo de mujer, está diciendo: Dios es imperfecto. Cuando la Biblia dice que Dios es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Eso, Señor. Amén. Tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios único, un Dios verdadero, un Dios que es real y que realmente existe. Y ese es el Dios en que yo quiero que usted crea y ponga toda su fe. Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. Llevo años, muchos años, tratando de ir creciendo espiritualmente para que Dios vaya cambiando y transformando mi manera de vivir. Yo no fui diferente a usted. Yo hubo un tiempo de que también me eché mis cervezas. Hubo un tiempo que también estuve haciendo cosas equivocadas. Aún hoy en día cometo muchos pecados. A ver, levanten la mano los santos. Hermanos, pero ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto, hermanos? Que si Dios empieza a transformar la vida del hombre, y a lo que yo les quiero animar, como les decía hace un rato, no retrocedan, sigan adelante. Sigan adelante, porque ya vamos a ver las consecuencias de regresar atrás. Ahorita mismo lo vamos a ver. Entonces, estos hombres querían echarse con los ángeles que estaban siendo hospedados por Lot. Y vamos a brincar al versículo 8. Y dice: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón.
os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, Lot se la está jugando de todas. Y dice, mira, yo tengo hijas vírgenes, agárrenlas a ellas y llévenselas y hagan con ellas como ustedes quieran. Pero estos hombres no me los tocan. Imagínense a qué grado llegó este hombre. Imagínense si no es algo digno de imitar. Porque ¿qué padre va a querer hacer eso con sus hijos? Si es algo que nosotros estamos cuidando hoy en día, que nada malo le suceda a nuestros hijos. Pero sabe, aquí hay algo maravilloso. Él sabía de que Dios no lo iba a abandonar. ¿Sí me entienden? Es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Usted tiene fe? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un acto de fe. Entonces vea el 11 más adelante. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles que estaban dentro de la casa de Lot, dice la Biblia, que cegaron a toda la multitud de los hombres que estaban afuera. Sus ojos fueron cubiertos, desde el más pequeño hasta el más grande. El castigo número 1 por la maldad del hombre, ceguera en ese mismo instante. Ceguera en ese mismo instante. Hermanos, escuche esto bien. Con Dios no se juega. Amén. ¿Amén? Amén. Con Dios no se juega. Dice la Biblia que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Digan conmigo, con Dios no se juega. Una vez más, todos juntos, con Dios no se juega. Créanlo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Vamos a brincar hasta el 16. Dice el 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ok, no hay sentido. Ok, después de que toda la gente fue cegada, todos los hombres, del más pequeño al más grande, fueron cegados, dijeron los ángeles, ustedes tienen que salir de aquí, apartados para Dios. Un propósito para el hombre. Usted está en este lugar, ha recibido a Cristo en su corazón, Dios lo ha apartado, lo ha seleccionado con un propósito. Con un propósito. ¿Está conmigo? Amén. Estos ángeles dijeron, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron. Usted ha sido apartado, seleccionado para Dios. Ahora, y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Quiero que preste atención en esa parte. Preste atención en esa parte. En el versículo 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. ¿Qué dice eso? Mira, salgan de esta ciudad, salgan de este lugar, salgan del pecado, salgan de la pudrición, salgan del alcoholismo, salgan de las drogas, salgan de la marihuana, salgan de todo eso y no mires atrás. Es lo que está diciendo aquí, no mires atrás. Ahora hay una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, hasta antes de este momento, ha estado viendo hacia atrás en su vida? Ha estado queriendo regresar a la vida del pasado. Ha estado sintiendo deseos. Ha estado sintiendo deseos por volver de donde Dios lo sacó. Dijo mi esposa ahora en la alabanza. En el momento de la alabanza, ¿de qué? No hay que volver atrás. No hay que desear volver a las cosas del pasado. ¿Usted ha deseado en algún momento volver a las cosas del pasado? Sus acciones, sus actitudes, su manera de vivir, su manera de actuar, ¿reflejan la vida del pasado todavía?
su manera de tratar a sus hijos, su manera de tratar a su esposo, ¿reflejan todavía la manera del pasado? La recomendación de los ángeles fue: no mires detrás de ti. No mires detrás de ti. Hermanos, no vuelva a la vida del pasado. Porque dice la Biblia de que cuando nosotros volvemos a la vida del pasado, llegamos a ser como el perro que vuelve al vómito. Volvemos a ser como la puerca que fue lavada y regresa a su fango. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué de esta manera, hermano? Porque realmente la naturaleza no ha cambiado. ¿Está conmigo? Cuando realmente nuestra naturaleza ha cambiado, no queremos volver atrás. ¿Por qué un perro describe la Biblia que regresa a su vómito? Porque sigue siendo un perro. Su naturaleza no ha cambiado. ¿Por qué un cerdo regresa al charco y a la pudredumbre? Porque sigue siendo un cerdo y no ha cambiado su naturaleza. Y la idea de nosotros los cristianos es de que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hemos renunciado a la vida del pasado y nuestra naturaleza pecaminosa ha quedado atrás. Amén. Y ahora somos una nueva criatura, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás y de ahora en adelante todas van a empezar a ser hechas nuevas. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el cristianismo. Si no lo podemos ver en los 12 apóstoles. ¿Cómo eran ellos en un principio? Cuando Jesucristo les dijo: ven y sígueme. Eran personas comunes y corrientes. Pero el hombre que yo veo predicando el día de Pentecostés a Pedro no es el mismo que recién se convirtió 3 años atrás cuando Jesucristo le llamó. No era el mismo. Había crecido. Predicó la palabra de Dios con eficacia, hasta el punto que más de 3,000 personas entregaron su vida a Cristo y fueron bautizadas en ese momento. ¿Nosotros tenemos ese tipo de impacto en la vida de otra gente? De que estamos con otra persona y ellos pueden sentir que hay algo diferente dentro de nosotros. ¿Pasa eso con su vida? Meditemos. Entonces, la recomendación de los ángeles fue: no mires tras de ti. Y vamos a ver, porque siempre hay alguien, hermanos, siempre hay alguien en el ministerio que va a darse por vencido. Siempre va a haber alguien en el ministerio que va a mirar hacia atrás, desafortunadamente. Pero sabe, yo le voy a decir una cosa: el Evangelio, la palabra de Dios, no se va a detener jamás por nadie. Porque dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces en el ministerio mucha gente se va a quedar atrás. Pero vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir suplicando a Dios por sus vidas, pero el ministerio continúa adelante, porque el ministerio no es del hombre, no es del pastor, no es de la esposa del pastor, sino que el ministerio es de Dios. Amén. Y Él se encarga de que la iglesia continúe hacia adelante. Si no lo podemos ver hoy en día, más de 2,000 años, los apóstoles predicaron y comenzó la iglesia primitiva. Más de 2,000 años, la iglesia continúa, porque no es del hombre, la iglesia es de Dios. Ahora, veamos el 26, vamos a brincar hasta el 16, 19, 26, dice así: entonces la mujer de Lot, escuchen bien esto, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El castigo, hermanos, por la desobediencia a la mujer de Lot, ella se convirtió en una estatua de sal. El castigo por la desobediencia de nosotros los creyentes es que no va a haber bendición en su vida, no va a haber bendición en su familia, no va a haber bendición en donde usted se encuentra. Va a seguir viviendo, cacheteando las banquetas como una pelota de ping pong, para aquí y para allá, para aquí y para allá. ¿Por qué? Porque está siendo desobediente, porque no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a terminar de la siguiente manera, porque los veo demasiado serios. Los veo demasiado serios. Pero saben, es para la honra y gloria de Dios. Es para que nosotros seamos edificados, cambiados y transformados, y podamos sentir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Y podamos amar a Dios por sobre todas las cosas. No porque yo le digo que lo hagan,
sino porque usted se siente agradecido con Dios, porque le ha dado salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso, hermano. ¿Sabe cómo tendría que ser el proceso nuestro? De que ahorita que se canta la última alabanza, antes de irnos, ya vamos a estar deseando estar aquí el próximo reunión. Debería ser así. Anhelar, desear. Me acuerdo cuando los niños comenzaron las escuelas. Antes que fueran a pre-kinder, ¿cómo querían ir a la escuela? Y les gustaba ir a la escuela. Y no esperaban el domingo para que se llegara el lunes e ir a la escuela nuevamente. Les gustaba. Pero ahora que ya son grandes, ya no quieren ir, hermanos. ¿Ah? Ya no quieren ir a la escuela. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia que para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que llegar a ser como niños. Y un niño, hermano, hay inocencia, hay humildad, hay ese toque que está fuera del pecado, hermano. Entonces, hermano, vamos a terminar de esta manera. Si hay algo en su vida, que le está viendo, le está haciendo mirar hacia atrás, póngalo en las manos de Dios esta mañana. Entrégueselo al Señor. Quítese esa carga de su vida. Dejemos que Dios vaya transformando nuestra vida y no mire atrás nunca más. Que sea un trato, que sea un pacto, que sea una promesa de usted para con Dios. Señor, no quiero volver atrás. Señor, gracias por sacarme de donde me encontraba. Señor, gracias por salvarme la vida. Señor, gracias por limpiar mis pecados. Cristo, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Si hay algo en su vida que necesita ser puesto en las manos de Dios para que usted no vuelva a la vida del pasado, esta es la mañana, este es el momento.